Bien, muchas gracias por la invitación. Nada más déjenme ver. Ok. Bien, vamos a hablar acerca de algunas cuestiones como de experiencias exitosas y cómo se tiene que elaborar los programas para llegar a ellas. Primero que nada, me gustaría mencionar la definición de lo que es la salud mental. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Levanten la mano, ¿cuántos de aquí tienen salud mental? ¡Ay, ajá! No, no es cierto. Muy bien. Bueno, me da gusto el optimismo del público. No, no es cierto. Hablemos un poquito ahora acerca del panorama de la salud mental en México. El 17% de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada 4 lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Actualmente las personas afectadas, solo una de cada 5 recibe tratamiento y se ha estipulado que para recibirlo tardan más o menos de 5 hasta 14 años para iniciarse. Los trastornos mentales afectan el sistema nervioso, se manifiestan en el comportamiento, en las emociones, en los procesos cognitivos, como la memoria, la percepción. Además afectan la salud física y pueden limitar considerablemente la calidad de vida de quienes los padecen y además de sus familias. El estigma y la discriminación que sufren estos pacientes con trastornos mentales es muy importante, tanto ellos y su familia. Es difícil que acudan a los servicios de salud por este estigma. El simple hecho de que digan que van al psiquiatra o al psicólogo, ya le mencionan, no, pues ya vas al loquero, estás loco, estás mal. Y es una situación que se utiliza como una agresión para ese tipo de poblaciones, lo cual evita que acudan a recibir atención. El costo de los problemas de salud mental se estima entre 2.5 y 4.5 del Producto Interno Bruto anual en diferentes países. En nuestro país anteriormente se brindaba el 1%, ahora ya se aumentó y ya estamos en el 2% que se destina para la salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que se inviertan como sugerencia de 5 al 10%. Además, el 80% del gasto en salud mental se emplea para mantener hospitales psiquiátricos, mientras que se destina muy poco para lo que es la detección, prevención y rehabilitación. Ese es un error muy común que se cometen en los sistemas de salud. Lo más importante sería la prevención para evitar que se caigan en ese tipo de situaciones. Más adelante les voy a enseñar una imagen donde se refleja más. El concepto de patología dual ya lo mencionó anteriormente la doctora, no lo voy a redundar. Nada más hay cifras diferentes. Ella mencionó unas cifras, aproximadamente siempre se menciona el 80%, pero depende del estudio del lugar donde se hizo, de la población, porque hay quienes mencionan en algunos estudios que el 100% de las personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias tiene un trastorno mental, lo cual pues es algo controversial hasta la fecha. Esos pacientes duales son complicados para tratarlos, por lo que se mencionaba de las múltiples recaídas, no solo del trastorno adictivo, sino también de la patología mental subyacente. Tienen múltiples ingresos a los hospitales psiquiátricos, múltiples recaídas en los consumos, pierden a la familia, pierden el trabajo, entran en conductas criminales. Imagínense si de por sí le dicen, oye, ¿tú consumes marihuana? No, pues no. Entonces puedes trabajar. ¿Tú consumes marihuana? No, pues que sí. Entonces no, tú no puedes entrar a trabajar porque eres un marihuano. Disculpen la palabra, pero así les dicen. Entonces ese tipo de estigmas hace que sea difícil el tratamiento, ya que se trata de disimular o enmascarar estas patologías. Unos datos o cifras aquí del SAP, que es el de atención psiquiátrica de federal. En el 2017 menciona que en los hospitales psiquiátricos los trastornos más comunes eran esquizofrenia paranoide crónica, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastorno orgánico y trastorno de ansiedad. Y en la consulta externa en los pacientes ambulatorios, los diagnósticos más frecuentes eran el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, retraso mental y esquizofrenia paranoide crónica. Otros datos, aquí en base a lo que se encontraron en algunas encuestas de los CAPAS del 2016, se ve que la demanda de tratamiento por droga de impacto principalmente era relacionada con el alcohol. Igual en el SISBE, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, se ve que el consumo de alcohol era la principal causa, pero en los centros de integración juvenil es cannabis, es la marihuana, la sustancia que demanda de mayor tratamiento. Vamos a desglosarlo un poquito en hombres y en mujeres. En las mujeres también está en los CAPA,
el 47% alcohol, 36.5% en el sistema de vigilancia epidemiológica, y en los CIJ sigue siendo cannabis lo que más se atiende. En cuanto a los varones, también en los CIJ es la cannabis, y en el CISBEA alcohol, y CAPAS alcohol y cannabis un poco más. Bien, ahora principales causas de morbilidad por región. Aquí, morbilidad en la Ciudad de México relacionadas al consumo de sustancias. Infecciones de vías respiratorias es lo que más se ha visto. Infecciones intestinales, infecciones de vías urinarias, gingivitis, úlceras y gastritis. Causas de mortalidad que hace que fallezcan estos pacientes son enfermedades cardiovasculares principalmente. Incluso en los alcohólicos no es que se mueran más de cirrosis, sino de problemas cardiovasculares. Posteriormente diabetes mellitus, además de tumores malignos, enfermedades hepáticas y cerebrovasculares. Otros datos que tenemos aquí de la población de 12 a 65 años con un consumo de alcohol, se ve que el consumo es muy alto en diferentes ciudades. Aquí en la Ciudad de México es del 31.8% de un consumidor alto, y la dependencia se encontró el 4.4%, lo cual está muy relacionado al nacional. Ese es de 32.8% y la dependencia de 6.2%. El consumo de alcohol en cuanto a diferentes partes de la República, de la ciudad, perdón. Por ejemplo, las más afectadas son Tlalpan, Magdalena Contreras, Iztapalapa, la delegación Benito Juárez, por mencionar algunas, además de Milpa Alta y Xochimilco. Ni con todo los esfuerzos que se han hecho para evitar el consumo se ha logrado. En la población de 12 a 17 años de consumidores de tabaco, se ha visto en esta encuesta de 2002 a 2011 que en el Distrito Federal el 20% de la población en este rango de edad es fumador activo. En cuanto a las conductas delictivas, aquí en encuestas relacionadas a infractores de la ley, 37.7% de ellos mencionó haber cometido un delito bajo los efectos de alguna sustancia, principalmente el alcohol, 76.8%, posteriormente la cocaína y luego marihuana. En fin, último lugar de estas, los disolventes volátiles. Como recordarán, hay un estudio que es Drug Harms in the UK. Es un estudio muy clásico, les recomiendo que lo revisen, donde analiza diferentes sustancias ahí en el Reino Unido y se nota sobremanera que la droga de mayor perjuicio identificada es el alcohol, incluso superior a heroína y a cocaína. Un estudio muy controversial que es bastante bueno y les sugeriría que lo revisaran. Ahora, en cuanto a encuestas de personas en situación de calle, aquí la droga de inicio principalmente fue el alcohol y la más mencionada también, posteriormente el tabaco, luego cannabis y posteriormente los disolventes volátiles. Eso es lo que les decía en cuanto a la prevención. Cuando una persona tiene la idea de que el consumo de alguna sustancia le causa mayor perjuicio, consume menos. Aquí, por ejemplo, se ve cuanto más percepción tienen del riesgo del consumo, menor es la cantidad de consumo. Igual acá, mayor percepción de riesgo, menor consumo. Los picos de edad se han estado cambiando. Anteriormente eran edades más avanzadas, ahora son desde edades muy jóvenes. Desde los 12 o los 13 años de edad ya empiezan a consumir las sustancias psicoactivas, y los picos más altos de consumo son a los 16 o 17 años. Otra cosa que se ha visto importante es que la mujer también ha escalado en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, llámese alcohol, cannabis, cocaína, etcétera. Una encuesta en los Centros de Integración Juvenil del 2013 se menciona que el 8.8% de la población de la actual Ciudad de México en edades de 12 a 65 años de edad ha probado alguna droga alguna vez en la vida. 7.9% han probado alguna droga ilegal y 1.5% alguna droga médica. El porcentaje de uso de marihuana alguna vez en la vida es de 6.7%, cocaína y derivados 2.6%, mientras que en el último año el consumo de cannabis fue de 1.5% y de cocaína de 0.1%. Aquí es lo que tenemos para enfrentar esa situación, es el porcentaje que se encuentran más o menos de psiquiatras y de psicólogos en el país.
como pueden ver, es muy poquito. En la Ciudad de México es donde más tenemos. Se dice que en la zona de hospitales de Tlalpan hay más médicos que la distribución que se tiene en toda la República. Es real, por el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Fray Bernardino, el Juan N. Navarro, Neurología. Esto es muy real. Y a pesar de eso somos muy poquitos. Acá hay como 800 psicólogos y psiquiatras. Vean, esos son los azules, son los psiquiatras, y los verdes son los psicólogos de la Ciudad de México. ¿Qué se debe de hacer para que un programa sea eficaz en el tratamiento de la patología dual? Se debe considerar lo siguiente: que sean disponibles, accesibles, un enfoque en la salud pública, que sea aceptable, de buena calidad, que se respeten los derechos humanos de estas personas, que sean incluyentes, por ejemplo, poblaciones indígenas, la población LGBTT, y creo que me faltó una T, ya esto, ¿no? El enfoque de género y el ciclo vital. No es lo mismo tratar a un menor de edad que a un paciente geriátrico. Tienen diferentes circunstancias que deben ser tomadas en cuenta para poderles dar un tratamiento adecuado. ¿Qué características tiene que tener un tratamiento para tener una experiencia exitosa? Un manejo integral, primero que nada. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y rehabilitadores. Deben de tener en el primer nivel prevención, detección temprana e intervenciones breves. La prevención es lo principal. La población general y la población de riesgo es la que va a estar ahí en contacto. En el segundo nivel debe haber tratamiento, desintoxicación y tratamiento de comorbilidades psiquiátricas o médicas no psiquiátricas, pero muy sencillas. Los consumidores experimentales, abusadores y dependientes. Y en el tercer nivel se debe dar ya un tratamiento integral también con desintoxicación, el abordaje de la patología dual y la rehabilitación. Eso es más para pacientes dependientes y con patología dual. En cuanto a los lineamientos de las políticas públicas sobre el tratamiento, es importante que tengan atención de base comunitaria. Hay nuevos paradigmas como que debe ser importante la continuidad de la atención, integración de servicios en la red de salud, especialmente la atención primaria, y paridad entre los servicios de referencia, participación de los actores claves como son los familiares, el propio individuo, la comunidad, el prestador del servicio. Yo aprendo muchísimo más de lo que me dicen mis pacientes que de lo que leo en los libros, por ejemplo. Promoción del respeto a los derechos fundamentales de las personas, prácticas del tratamiento con base en la evidencia y en el consenso experto. También debe tenerse en cuenta el papel de la investigación. La investigación básica nos ayuda a conocer el cerebro y su interacción con el medio ambiente. La prevención es importante y utilizar este conocimiento para desarrollar estrategias para prevenir y para parar el escalamiento de la patología. El tratamiento, debe haber investigación en escenarios reales y cerrar esa brecha del tratamiento ideal con el tratamiento real. Muchos, por ejemplo, medicamentos como la naltrexona, que son muy buenos para dejar el consumo de alcohol, a veces es difícil de que una persona de escasos recursos lo pueda recibir. Entonces, con un medicamento como una oxcarbazepina le puede ayudar. Ese tipo de cositas más aterrizadas a nuestra realidad, la diseminación y la capacitación. Las políticas públicas de desarrollo, implementación de estas políticas, generalmente siempre son mayores los costos y es menor la recuperación de la inversión. Debe haber monitoreo y evaluación tanto de los pacientes como de los programas, las clínicas que se hagan para ver cómo van funcionando. La capacitación de recursos humanos también es uno de los nuevos retos. Les voy a mencionar lo que es el decálogo de la patología dual. Primero que nada, las adicciones constituyen un trastorno mental y no un problema de voluntad o de falta de carácter. Es que tomas alcohol porque no tienes voluntad. Eso no es así. Es un trastorno de clara base cerebral y da lugar a un modelo de la adicción como enfermedad del cerebro. Por eso la importancia del tratamiento psicofarmacológico. Hay alteraciones reales, estructurales y en la función cerebral dependiendo de cada caso. Las actuales definiciones permiten una valoración emocional de las adicciones que puede ser leve, moderada o grave, como se menciona en el DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana. Solo 10% de las personas que son expuestas a la sustancia sufrirán una adicción. Esas personas presentan susceptibilidad y vulnerabilidad que viene producida por factores individuales, genéticos, psicopatológicos y medioambientales. Es multifactorial. Las adicciones se presentan en su mayoría junto con otro u otros trastornos mentales y la evidencia científica apoya que no se trata de dos trastornos diferentes. Por eso les decía que algunos estudios mencionan que el 100% de los que consumen alguna sustancia psicoactiva tienen
es una patología dual. Los estudios epidemiológicos no incorporan adicciones comportamentales, como la adicción al juego, por ejemplo, las nuevas adicciones a los videojuegos o al internet, que algunas ya están siendo propuestas incluso en el CIE 11, ya salen ahí, por ejemplo, la de los videojuegos. El efecto de las sustancias con capacidad adictiva es diferente en distintos grupos de personas, lo que incorpora la patología dual al concepto de medicina de precisión o personalizada. Bien, y ahora la separación en cuanto la política pública en México, hay una separación, el problema es que hay una separación entre los sistemas de salud y los trastornos relacionados con sustancias, los cuales funcionan como dos redes paralelas de servicio. El abordaje de los trastornos mentales con criterios de admisión hace que se excluyan mutuamente. O sea, anteriormente, si una persona tenía un trastorno por consumo de sustancias y acudía a algún lugar para atención psiquiátrica, le decían que primero tenía que dejar de consumir para poderlo atender. Entonces se iba al otro lugar y quería recibir atención para el trastorno por consumo de sustancias, pero se encontraba deprimido, por ejemplo, y tenían que decirle, no, tienes que tratar tu depresión y ya posteriormente te damos tratamiento para la adicción. Actualmente ya se está cambiando esto y se está haciendo que los tratamientos sean realmente integrales. ¿Qué propuestas hay de solución? Que los modelos sean integrados. Suponen que el tratamiento simultáneo de ambos trastornos por el equipo asistencial en unidades normalizadas o unidades específicas de patología dual. ¿Qué ventajas favorece? Favorece la utilización de servicios ambulatorios y disminuye el uso de servicios hospitalarios, siendo este el más eficiente. Disminuye el riesgo de conductas ilegales, favoreciendo la integración social de los enfermos, y es un modelo más eficaz, pero aún escasamente implementado en la actualidad, por lo que existen redes asistenciales paralelas. Un ejemplo, este es el modelo que se tiene ahora de la Clínica de Patología Dual del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es la única con este modelo a nivel nacional. Hay un abordaje psiquiátrico, adictológico, neurocognitivo, psicológico, se utiliza la clinimetría para realizar el diagnóstico, el tratamiento se basa en la farmacoterapia, psicoeducación, psicoterapia cognitivo-conductual y también psicoterapia psicoanalítica. En la literatura no está registrada tanta, pero en nuestra experiencia ha sido muy exitoso el tratamiento psicoanalítico, lo cual al inicio me sorprendió porque la evidencia científica no lo respaldaba tanto. Se da tratamiento del craving, del síndrome de abstinencia, desintoxicación, dependencia, de la impulsividad, de la patología psiquiátrica. También hay apoyo familiar con psicoeducación, les enseñamos a establecer límites y roles y se trabaja sobre la codependencia. En la rehabilitación, el mantenimiento, la rehabilitación física, inducción laboral, vigilancia y seguimiento. Tenemos que ver que se mantengan en abstinencia, evitar las recaídas, y el seguimiento se hace presencial a nivel telefónico y por marcadores biológicos. Bien, ya para terminar les voy a mencionar cómo es el modelo que se está manejando. Los criterios de inclusión para la clínica de la consulta externa de patología dual es mayores de 17 años, 6 meses de edad, ambos sexos, que cumplan con criterios diagnósticos de patología dual, preferentemente que cuenten con un responsable legal, pacientes que acepten de manera voluntaria acudir a la clínica. Es como un triage. ¿Saben cómo se hacen los triages de urgencias? ¿Cómo son más o menos? El que está a punto de morirse, ya que de plano no le puedes hacer nada, lo dejas que se muera y agarras al que está menos mal. Ese es un triage de urgencia real, en serio. ¿Por qué? Porque si te tardas salvando al que se está muriendo, el otro también se te va a morir. Entonces te van a morir dos en lugar de uno. Esa es más o menos como la cuestión por la cual se espera a que se reciba la atención primero con uno. El paciente, cuando no tiene su propia voluntad, se le induce a que trate de cambiarse esta mentalidad, a pasarlo de las etapas de cambio. A todos se les reciben, pero se ven los criterios o en qué momento se encuentra, y si no tiene en ese momento la voluntad de ingresar, se espera a que lo tenga. No significa que se le abandonen, no sean tan mal pensados, sino que nada más espera su turno. Sí, hay usuarios cuya motivación principal para acudir a la clínica sea recibir el tratamiento de patología dual. A veces van a la clínica por un sello que les pide el juez y dicen, no, pues que yo estoy recibiendo tratamiento, pero lo único que quieren es llegar y que les sellen de asistencia. Pacientes cuya atención en la clínica sea solicitada directamente al hospital por una autoridad competente, como un juez o un ministerio público.
Preferentemente que haya una cercanía geográfica a la Ciudad de México o del Estado de México. Curiosamente tenemos pacientes incluso desde Guerrero que van constantemente a recibir atención. Son los menos, pero existen. De hecho, estoy a punto de dar de alta a uno de esos pacientes que viene desde allá. Posibilidad del paciente y su familiar de acudir a la clínica 1 o 2 veces por semana, por lo menos los 3 meses y medio iniciales, que son los grupos psicoeducativos, que no tengan idealmente un trastorno de gravedad de personalidad, ya que puede impedir su tratamiento importante en la clínica, pero no es indispensable, y que el paciente no tenga un trastorno mental psiquiátrica descontrolada. Primero hay que ver que esté estable, como les digo, esperar el turno para que puedan recibir todos los beneficios de la clínica. Preferentemente que cuente con un familiar responsable que se comprometa a acudir a los grupos y a la consulta cuando sea necesario. Si el familiar sabe qué tiene su paciente, cómo ayudarlo, lo va a hacer. Ahora para el área de desintoxicación, ambos sexos, aquí las edades cambian, más de 18 años, menores de 60 años de edad, que presente datos clínicos de intoxicación aguda de abstinencia, leve a moderada, antes era solo de alcohol, actualmente es alcohol, estimulantes, disolventes volátiles y cannabis. Que el paciente no tenga datos de una complicación médica que pueda interferir con su tratamiento, que pueda poner en peligro su vida, hemorragias importantes, trastornos neurológicos descontrolados, alteraciones metabólicas importantes, fracturas expuestas, etcétera. Es indispensable que acuda con un familiar o responsable que no esté intoxicado, porque luego llegan con el compadre que está hasta las manitas de borracho. Le dije, aquí les traigo a mi compadre para que me lo desintoxiquen. Y entonces sí es como complicado atenderlos así. El dextroxis de 40 a 300 miligramos por decilitro, la tensión arterial de 90 a 60 hasta 150 a 100, que son cifras un poquito bajas y altas, pero dentro de lo normal relativamente. La temperatura de 39 grados centígrados, idealmente si tiene fiebre que su duración sea menor de 24 horas, que no cumpla con criterios diagnósticos para una hospitalización psiquiátrica, como intentos suicidas, cuadros psicóticos agudos, agitación psicomotora, y que cuente con un estudio de electrocardiograma dentro de parámetros relativamente normales, ya que sustancias como la cocaína lo alteran un poco. Si es mayor de 45 años, que se sospeche de alteración metabólica, tiene que tener estudios de laboratorio. Ya, ahí son algunas de las cosas que se han encontrado. Lo que principal vemos son trastornos psicóticos secundarios al consumo de sustancias. Ese es el diagnóstico principal. Otros diagnósticos también hay como TDA, síndrome de apnea obstructiva de sueño. Y las sustancias de mayor impacto es cannabis, la que más vemos. Posteriormente alcohol, luego disolventes volátiles. Las sustancias de inicio son principalmente cannabis, cocaína y alcohol. De los lugares de residencia es de toda la Ciudad de México e incluso del Estado de México. No me detengo ya con esto. Enfermedades, poquitos han tenido con cirrosis, la mayoría no tienen ninguna enfermedad aparte. Cabe resaltar, porque se mencionaba que es frecuente que tengan VIH, hepatitis o alguna otra cosa, acá no hemos tenido esa experiencia. Las experiencias del último consumo, de 1 a 3 meses sin consumir, tenemos un 14%, de 3 a 6 meses un 10%, de 6 a 12 meses un 8% y más de un año sin consumir entre un 6.5 o 7% hasta el momento. Esos son de los del grupo, el que se encuentra en el grupo son 110, sin consumo tenemos un 36.3%, y con consumo está el resto. Y se acabó. Muchas gracias.